Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal. Hoy visitaremos un país exótico, Vietnam. Comeremos en sus restaurantes callejeros. Por supuesto, no vamos a dejar de probar la cerveza tradicional Saigón. Iremos a la bahía de Ha Long, donde encontraremos hermosas playas, bellezas naturales y las tradicionales grutas que son patrimonio de la humanidad. No solo eso visitaremos, sino también iremos a conocer el famoso barrio donde pasa un tren por sus calles y les mostraré lo difícil que es transitar tanto de día como de noche por las calles de Vietnam, por las motos las 24 horas del día. Nuestro recorrido inicia en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong, también conocido como Aeropuerto Chek Lap Kong. Es el principal aeropuerto de la región de China. Nuestro recorrido de Hong Kong a Hanoi dura aproximadamente 2 horas y 20. La línea aérea Vietnam opera bajo el nombre de Vietnam Airlines. Es una aerolínea nacional y ha sido fundada en el año de abril 1989. Tiene 61 destinos y cuenta con una flota de más de 100 aviones. El servicio que nos brinda, al ser corto el recorrido, aproximadamente 2 horas 20, no es malo, es un servicio bastante bueno dentro de lo que son las líneas low cost como estas. Quiero aclararle que pertenece desde el año 2010 a el servicio internacional de las empresas adheridas al SkyTeam. Luego de un tranquilo vuelo, llegamos al Aeropuerto Internacional de Noi Bao. Este sitio antiguamente era utilizado por la Fuerza Aérea de Vietnam en el conflicto bélico con los Estados Unidos. La Terminal 1 entró en funcionamiento en el año 2001 aproximadamente. Estas instalaciones cuentan con una capacidad para atender a 15 millones de viajeros por año. Las instalaciones cuentan con 12 puertas de salida y una capacidad de 24 aviones en particular estacionados en rampa. Una vez que llegamos a la zona de desembarco, luego de hacer migraciones, nos encontramos con el cambio de divisas. El dinero que se utiliza tras la unificación de Vietnam el 3 de mayo de 1978 es el dong, y también se unificó el nuevo dong equivalente a un dong del Vietnam del Norte a 0,80 dong de Vietnam del Sur. Al salir del aeropuerto, una de las cosas que más me impactó, tanto en Hanoi como en Ho Chi Minh, que visitaremos más adelante, es la gran cantidad de motos que se ven por la calle. De hecho, cerca del 70% de los desplazamientos en Hanoi se realizan en moto. Si por algún motivo pensamos que es únicamente durante el día donde la gente trabaja o viene de su trabajo o hace los mandados que podemos encontrar grandes cantidades de motos, es un error, porque al llegar la noche salí a caminar y buscar un lugar para poder comer. Encontré un lugar en la calle de comidas callejeras, pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que exactamente igual, o en algunas ciudades o en algunas calles, es mayor todavía el tráfico durante la noche que durante lo que había visto en el día. Por suerte encontré un lugar lindo, bastante tranquilo, en el cual me sirvieron en la mesa. Es una serie como si fuera una parrilla calentada, ¿no es cierto?, con alcohol. Se coloca un papel de aluminio y ahí nos traen diferentes menús. Traen verduras, se trae fideo, pollos y por supuesto la acompañamos con la tradicional cerveza Saigón.
Cocinamos ahí mismo en la mesa, preparamos nuestros platos y saboreamos las delicias de Vietnam. Un espectáculo. Me fui temprano a dormir porque mañana nos espera un día espectacular en la bahía de Ha Long. Luego de un excelente desayuno, tomamos el ómnibus porque tuvimos que recorrer 180 kilómetros. Aproximadamente nos llevó 2 horas y media. Al bajar, nos encontramos con esta maravillosa vista panorámica. La bahía de Ha Long, en el noreste de Vietnam, es conocida por su gran cantidad de islas, sus aguas de color esmeralda, y las islas en su parte alta tienen piedra caliza con una selva tropical. Los recorridos en botes de juncos y las expediciones en kayak llevan a los turistas por las islas que tienen nombre de acuerdo con sus formas. Las más conocidas son los islotes de Stone Gong y los de Stipton. La región también es popular para realizar buceo, hacer escalada en roca y excursionismo, en particular en la zona montañosa conocida como el Parque Nacional de Cat Pa. La bahía de Ha Long, o Ha Long Bay, como se la conoce internacionalmente, es una extensión de 1.500 kilómetros cuadrados de agua. En ella se alzan más de 2.000 islas e islotes de piedra cárstica, así como cuevas que solamente se pueden acceder por agua. Su importancia es tal que en el año 1994 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. También es considerada desde el año 2011 como una de las 7 maravillas naturales del mundo. Así que si están pensando en viajar a Vietnam, visitar la bahía de Ha Long es imprescindible para descubrir uno de los lugares más emblemáticos e icónicos del país. Aparte de realizar un crucero por la bahía de Ha Long, otra opción que te recomiendo es realizar un recorrido en kayak. Las aguas de la bahía suelen ser muy tranquilas y perfectas para la excursión en kayak, lo que te permitirá descubrir por tu cuenta lugares más que interesantes como cuevas y lagunas. La cueva Sung Tong es una de las más reconocidas de la bahía. Sus dimensiones son muy extensas, con 3 enormes salas visitables. Para acceder a ella solamente se tiene que subir una treintena de metros de escalera que dan directamente a la entrada de la cueva, pero debe ser por el agua primero. Durante este recorrido también podrás bañarte en las aguas del Golfo Tonkin, en la playa Ba Chan, que son aguas cálidas y de temperatura agradable. Las cuevas Song Got. Sus dimensiones son muy extensas, con 3 enormes salas. En su interior se podrá ver estalactitas y estalagmitas y diferentes formaciones kársticas. Una de las más veneradas por los locales es una roca en forma de tortuga a la que tanto turistas como propios vietnamitas dejan ofrendas. Esta cueva debe estar sin duda alguna en tu lista de lugares para ver en la bahía, al tratarse de una de las más populares.
Para acceder a ella desde la embarcación que nos lleva hasta ahí, que generalmente es un kayak, es un poco largo el recorrido, suele cansar si hay algo de marejada en el mar, pero bien vale ese esfuerzo. Una vez que ingresamos a estas cuevas, se termina todo el cansancio, porque al observar estas maravillas naturales es de otra dimensión. Un viaje por la bahía de Halong merece al menos una estancia de 2 a 3 días. Hay muchas cosas para ver y hacer. Tenemos que contemplar el amanecer y sobre todo el atardecer que estamos observando ahora. Esta hermosa hora dorada que nos ofrece la bahía es algo que no podemos perder. También, si tenemos varios días, podemos recorrer los bungalows para dormir, podemos navegar, podemos realizar en la playa mountain bike, visitar la formación kárticas por dentro y realizar un hermoso día de playa. He estado averiguando que hay un tour que sale desde Hanoi todos los días al mediodía, aproximadamente entre las 1 y las 2 de la tarde, para observar en esta bahía el hermoso atardecer, o lo que estamos observando ahora, que se denomina la hora dorada. Turistas de todo el mundo vienen a apreciar esta maravilla natural. Caminando por las pequeñas calles de Hanoi, me he encontrado con una curiosidad, una peluquería. He visto muchas peluquerías en el recorrido, pero esta está al aire libre cerca de una plaza y muy cerca del mausoleo de Ho Chi Minh, que se encuentra en pleno centro de la ciudad de Hanoi. No podíamos dejar de ir a Hanoi a la vía del tren que recorre la ciudad. Esta fue construida por los colonos franceses en el año 1902. Actualmente transporta tanto pasajeros como carga desde Hanoi hacia la ciudad de Haiphong y otras ciudades más remotas y montañosas. Desde su construcción prácticamente no se ha efectuado mejoras en la vía, por lo que su estado es algo precario. Si nos interesa ver el espectáculo de cerca, debemos ir temprano, buscar un buen lugar seguro y, como hace mucho calor, disfrutar de una cerveza Saigon mientras esperamos el paso del tren. En el año 2018 hubo más de 260 accidentes ferroviarios. Disfrutemos en silencio este cruce. No es fácil aguantar el ferrocarril al lado de uno, pero el espectáculo lo vale. No podía dejar de irme de la ciudad sin mostrarles un evento callejero. Este espectáculo se realiza en las plazas públicas, donde se demuestra bailes típicos regionales. Les recuerdo que si tienen algún comentario o si han visto algo similar en otro lugar, en la parte inferior dejen sus comentarios, así yo puedo saber y explicarles en los próximos videos. Y no se olviden de, si no se han suscrito, por favor suscríbanse al canal, es gratis, no hay ningún inconveniente. Al salir van a encontrar una tecla roja que dice suscribir, suscríbanse y así, de esa manera podrán apoyar al canal para nuevos contenidos. No se olviden de suscribirse al salir y darle like.
Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.